Volvemos con ustedes, seguimos en Modo País y nos damos el gusto ahora de recibir al psicólogo deportivo de Nacional, Damián Benchoam, que además es profesor universitario y tiene un máster en psicología del deporte. Gracias, Damián, valoramos que estés acá acompañándonos y bueno, bienvenido nuevamente. Gracias a usted por Bienvenido. la vuelta. Tenemos obviamente muchos temas para conversar. Planteábamos hoy temprano la consigna del retiro, pero me parece que antes de la tanda Miguel hablaba de una consigna que también es interesante, aprovechando tu presencia acá, que tiene que ver con esto del éxito y del fracaso, ¿no? Nacional, seguramente por el rol que tenés, viene de desayunar prácticamente lo que fue un campeonato uruguayo en el que no se le dio ni siquiera la posibilidad de llegar a una final. Vos como profesional, ¿cómo te dirigís a un plantel a partir de ese resultado? ¿Se considera fracaso como muchas veces se cataloga en la prensa? Yo creo que no. A mí es una palabra que no me gusta mucho. La verdad es esa, ¿no? Tiene como una connotación negativa muy fuerte para algo que no se pudo alcanzar y hay que entender en realidad cuál fue el proceso por el cual no se pudo alcanzar eso. Y acá hay dos factores. Vos no competís solo, vos competís contra otro y si el otro es mejor, bien, vos no llegaste a un objetivo que aparte, el punto es quizás vos llegaste a un objetivo muy importante que era mejorar rendimientos y el otro fue mejor y bueno, bien por el otro, pero considerar un fracaso como que está todo mal, a mí eso como que no me llama mucho. Y más este año que nosotros pasamos, ¿no? O sea, nosotros pasamos por un proceso de un año muy difícil en Nacional, muy entreverado, con muchas variables fuera de lo que es específicamente de lo deportivo y hay muchos procesos de reconstrucción. Y empezar a mirar el equipo y lo deportivo de otro lado. Y en realidad, ¿cuál es el sentido de lo que estamos haciendo? Diego Polenta en una entrevista dijo, esto fútbol está bien, pero acá hay otras cosas que son más importantes. En nuestra familia, somos nosotros, son nuestras vidas, hay que mirar para adelante. Cuando fue todo el tema de Juan, ¿no? Él lo dijo eso en la radio. Y es así. O sea, Claro, es como que le cuesta al uruguayo entender que es tan solo un partido de fútbol y que hay cosas más importantes que un campeonato, que una Copa del Mundo, te diría, ¿no? Hay cosas que son más importantes que eso, pero nos cuesta. Sí, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Yo creo que nos cuesta porque ponemos como mucho énfasis en algo que entendemos que nos pertenece. O sea, creo que lo hemos hablado, como esto de que el otro, el equipo o el futbolista es un objeto que me pertenece y tiene que cumplir las expectativas que yo tengo. Bueno, entonces si no los cumple, es un fracaso o no me está devolviendo las expectativas que yo tengo, pero en realidad no deja de ser un sujeto como cualquier otro, ¿no? Una vez estaba hablando con alguien y no importa con quién, esto del fracaso, lo fuerte que era, todo, y digo, y cuando tengas un hijo, vos le vas a decir que si sale segundo es una fracasada, cuando tenga 3 años, ¿es un poco fuerte? Y a ver, hizo lo mejor que pudo, y si el otro mejor es mejor, ¿no? Entonces, nos cuesta un poco entender eso de que diste todo, diste lo que pudiste. Nosotros tuvimos puntos de cualquier año campeón normal y bueno, y no se dio y el otro fue mejor y bueno, bien por el otro, ¿no? Ahora, ¿cómo deconstruimos esto que está tan instalado en la sociedad? Lo vemos en esto de triunfó y perdió, lo vemos en la violencia que se genera alrededor del fútbol, porque ahí están las pasiones, esta transferencia que hacemos de nuestros propios éxitos en el éxito de mi cuadro, como si yo hubiera hecho algo, lo que estuve fue sentada mirando la tele. ¿Cómo deconstruimos esto que está tan instalado, sobre todo en sociedades como la nuestra, otras de Latinoamérica, en algunos países europeos, pero en otros países vemos que la gente disfruta, festeja, pero no proyecta su vida? ¿Cómo hacemos para cambiar eso? Porque lo hablamos acá, pero después el resto de la semana estamos hablando de quién gana, quién pierde. Vamos por otro lado. Sí. Eso me parece que es una pregunta muy importante para alguien que estudie sociología, ¿no? Cómo funciona el tema de las masas, las expectativas y lo que se pretende. Yo creo que es una cuestión social muy importante y que nosotros tenemos el fútbol o el deporte como muy arraigado como parte de nuestra identidad. Y a veces que, bueno, es lo que tenemos para tener momentos de felicidad. Entonces lo llevamos mucho para ese lado y capaz que hay determinadas necesidades que en otros países o en otros lados estén bastante satisfechas y cumplidas y no tienen que ir por ese camino. O que se entiende que la victoria es algo que está totalmente sobredimensionado. Y esto no solo lo tenemos que llevar al fútbol, yo a veces lo veo en el ámbito, en otros ámbitos, en el ámbito empresarial, en el ámbito académico, de los que tenemos Claro, pero títulos. no cala en toda la sociedad como sí cala el fútbol, ¿no? Sí, pero el punto está en que a qué valor se le da el éxito, qué valor tiene. Y esto, yo estoy muy agradecido
de estar en un equipo de fútbol, porque lo vivo adentro y veo realmente cómo se viven las cosas de una manera mucho más sensible y sencilla, donde nos ponemos tristes cuando perdemos, nos alegramos cuando ganamos, pero entendemos que no es el fin de las cosas. Y la competencia es como relativa. Perdemos, estás triste, pero después salimos y está todo Ahora, bien. Y ahora, perdón que interrumpa, perdona, ¿no? sí. Y en esto que puede ser lo llevamos solamente al deporte, pero pasa en otros ámbitos, yo veo mucho también porque estoy con gente de empresa o lo que sea, ¿no? Y también esto de la competencia y yo soy mejor que vos de acuerdo a una nota, a un título, a esto, el otro, y si no tenés esto, está mal. No. Es algo que se termina llevando también a ese ámbito. Y tenemos esta cuestión muy competitiva de medirnos. Y bueno, y a veces hay que empezar a bajar un poco. Y el eso. negocio del fútbol, Sí. no a los jugadores de fútbol, sino al negocio que implica esas grandes fortunas que hay alrededor del fútbol, ¿les sirve que pasemos a ser más sensibles, más humanos y que nos dé igual si ganamos o perdemos? Yo creo que va por dos caminos. Yo creo que en parte sirve y me parece que está bueno, porque también se abre una nueva línea como de, vamos a llamarlo así, negocios o lo que sea. Cuando pasa esto de que ellos empiezan a hablar, la parte de salud mental, que son más sensibles, también se está educando. Ahora, también te hago Y también está como esta parte, bueno, hagamos un negocio en cierto sentido con esto, ¿no? Sí, para También que se exige habilite mucho, esa para que se habilite esa posibilidad. parte. Ahora, Claro. también te Otra hago lista una más. pregunta. Está bueno el balance y creo que, por ejemplo, en esta época del año tenemos que pasar raya y debemos encontrar me equivoqué en esto, esta fue una mala decisión, este fue un mal camino. ¿Cuál es ese balance que yo tengo que hacer? Por ejemplo, se me ocurre, di todo lo que podía dar, está bien. Este era mi límite, lo di y si fui superado, tengo que quedarme tranquilo porque di lo máximo. ¿Ese puede ser un balance? Sí, para mí ese es el balance. Vos tenés que dormir tranquilo con vos. Claro. Y si el otro hizo mejor las cosas, ¿por qué es mejor? ¿Y qué vas a hacer? Vos te planteas un objetivo. Y si nosotros decíamos, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a llegar a determinada cantidad de puntos, como hacen los deportistas individuales, yo tengo que llegar a determinado tiempo. Yo lo consigo ese tiempo. Ahora, si el otro hizo un mejor tiempo, Sí, de hecho, bien por el otro. en el caso de Y a veces, perdón, ¿no? que no se consigue porque el otro está. Y bueno, O porque Pero- yo me doy cuenta que no hice mi mayor o porque esfuerzo. no hice mi mayor esfuerzo, o porque pasaron cosas que me trancaron y que no pude hacerlo. Bueno, a mí me parece que está bueno eso de hacer un análisis, ser objetivo, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, dentro de las posibilidades que se puede hacer, fue lo mejor que hice, ¿no? Y bueno, hay muchas variables en eso. Claro, pero A mí- dormir tranquilo, eso de haber dado todo. Para mí dormir tranquilo, eso es como la paz en su máximo sentido, ¿no? O sea, no quedarte con sensaciones que no diste todo. Me parece que la sensación de vacío y de disfrute es como, bueno, está, di todo, hasta acá llegué, está bien, más que esto ya no pasa a ser saludable. Claro, Sí. Entonces Y- eso es no, como y de una hecho especie de en balance. el caso de Nacional simplemente agregó que incluso logra un récord de puntos en la tabla anual, más allá de que lo termina superando Peñarol, que logra otro récord histórico para el fútbol uruguayo. Hablábamos fuera de cámaras porque hay muchos temas vinculados en esto, de que hasta Luis Suárez le dijeron en algún momento fracasado. Y aprovecho el caso de Luis Suárez para hablar del parate, ¿no? Y de lo que es el ciclo final de la etapa del deportista, porque Luis Suárez le dijo adiós a la selección hace muy poquitos meses, sobre septiembre. Veíamos en el pasado domingo la despedida de Juan Martín del Potro, muy emotiva, Sí. con Novak Djokovic. Y te quiero preguntar por ese día después del jugador, ¿no? Porque una cosa es la cotidiana, el día a día, esto de acostumbrarse a perder más seguramente de las veces que ganás, pero pasar a ese otro lado con una edad de vida que realmente te planta otro camino, que te tenés que volver a reconstruir y terminás siendo una persona joven que simplemente deja una actividad. ¿Cómo se hace para trabajar con ese tipo de casos y cuál es el mensaje previo, ¿no? Porque me imagino que hay una preparación también. Sí, vos ahí dijiste algo importante que es deja de hacer la actividad y no deja de hacer solamente la actividad. Deja parte de su identidad. Porque el deportista, yo creo que hoy venía pensando mientras paseaba a mi perrito, ¿no? ¿En qué profesiones pasa esto que empiezan desde chicos a hacer algo y siguen durante toda su carrera, en toda su vida haciendo lo mismo? O sea, aparte del deportista, ¿cuántos más? Dice, bueno, Muchísimo. quizás los artistas. Los artistas, ¿No? Que sí, pintan algún o que actúan o algún hay oficio. poco, por ahí. Pero después son pocos. Sí, los que cantan, los cantantes de pronto. De pronto eso, que se empieza como un juego y termina siendo parte de su vida, ¿no? No en mi caso, como psicólogo, no empecé siendo, o sea, escuchando y hablando, no fue mi caso. Entonces empiezan desde chicos toda esa línea y en un momento dicen, bueno, hasta acá llego. ¿Y ahora, quién quién soy? soy?
Entonces ahí está el conflicto de la identidad. Ahora tengo que ser alguien nuevo que no conozco. O que tengo que empezar a conocerme desde otro lugar. Y cómo que no los soy. otros me ven también, ¿no? O sea, ¿qué les digo ahora que soy? Sí, porque somos seres sociales y nos reconocen también en parte como eso. Nosotros lo hacemos de un lado muy, como muy ingenuo, pero nosotros nos conocemos y te digo, bueno, ¿vos quién sos? Y vos decís, no sé, yo soy periodista, yo soy psicólogo. Y en realidad somos mucho más que eso. Y eso es el punto donde tenemos que empezar a trabajar y a reconstruir. Para que no quede un vacío, ¿no? En esa pérdida de identidad. Exacto, pues si yo soy solo esto, a ver, esto es algo que trabajo mucho con los deportistas, vos sos mucho más que un deportista. Entonces tenemos que empezar a trabajarlo de antes, este vacío. Si yo dejo de ser lo que soy, como bien decís, hay un vacío que tengo que empezar a llenar. Entonces tengo que empezar por el otro lado a decir, bueno, mira que hay una parte acá importante para empezar a llenar el momento que esto no esté. Ahora también me planteo desde otro lugar, ¿no? Sigo siendo un jugador de fútbol. Es como cuando vemos a una persona mayor, y esto me ha pasado de hablarlo con personas mayores que han tenido un buen recorrido en su profesión, en su actividad, y después pasan a ser, le dicen hola abuelo, cuando se hacen mayor abuelito. Y yo sigo siendo médico, o sigo siendo carpintero, o sigo siendo jugador de fútbol, no estoy en la cancha, pero también es parte de mi identidad. No sé por qué de alguna forma sentimos que al retiro hay que dejar todo lo que teníamos atrás. ¿Por qué? Porque ya no somos productivos. La productividad pesa demasiado ahí. La productividad, ¿El resultado? no sé si el resultado, yo creo que la productividad en sentirse útil sí, porque uno de los aspectos que pasa cuando en esta transición de ser deportista a dejar de la actividad física, uno de los aspectos es el autoestima y el autoconcepto, que se ven afectados. Ahora, ¿qué hago? Entonces eso se ve afectado en esto de la autoestima, en la productividad. ¿Qué hago ahora? Antes era muy productivo haciendo esto y ahora no soy tan productivo haciendo lo otro. ¿Está bien eso? ¿O podemos cambiarlo para Sí. que justamente no tengamos tanta mirada en la productividad? Sí, se puede cambiarse. Y es necesario. Es necesario, hay que pasar, esto como decía, ¿no? Como una transición. Y es mucho mejor trabajar de la prevención, ya empezar desde chicos sabiendo que esto va a pasar en algún momento. Entonces, tenemos dos formas como de retiros. El retiro deseado, que es yo dejo esta actividad porque hay otra que me gusta más o porque no tengo más ganas de hacer esto. Y lo que es el retiro forzado, que es mucho más complejo, es el deporte te saca. O por una lesión, o porque ya nadie quiere contar con vos, o por lo que sea. Entonces, ir trabajando de antes, esto de la prevención, para que sea una transición sana, de bienestar, y que decía, esto no lo quiero más, me encantó lo que hice, pero ya veo que tampoco estoy siendo, como bien decías, productivo en esto, y puedo ser más productivo en el otro lado. Es una transición mucho más sana, y es él mismo quien dice esta identidad, que bien decir, yo soy deportista, soy futbolista, soy tenista, pero hoy lo quiero llevar desde el otro lado, capaz que de entrenador, de un lado físico, del lado de ser fisioterapeuta, del lado de ser, no sé, psicólogo, o lo que se ocurra. Sigo siendo lo mismo con esta identidad, pero dentro del mismo marco, que es el que me reconoce, pero desde otro lugar. Quedó clarísimo. Damián, te queremos agradecer la generosidad que has tenido para con nosotros. Gracias por habernos visitado este año, te deseamos lo mejor y bueno, capaz que el año que viene volvemos a conversar. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. De estos temas